porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esta premisa y en esta promesa nos basamos. Por eso nos convocamos diariamente a este espacio que llamamos Reavivados por su palabra. Una cita diaria, un proyecto mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, para ocuparnos en la lectura reflexiva de las Sagradas Escrituras. Hoy nos detenemos en el capítulo 6 del libro de Éxodo y lo hacemos con este espíritu de oración. Querido Dios, que el espíritu que guió a los que escribieron nos guíe a nosotros en la lectura, en la aplicación y en la práctica de tu palabra. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 6 del libro de Éxodo nos encontramos con un Dios que comisiona a Moisés y a Aarón concediéndoles una relevante y trascendente misión. El relato bíblico lo reseña de esta manera. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré al faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. La misión que se le comisionaba a Moisés y a Aarón era hablar con el faraón para que permita la salida del pueblo de Dios de la esclavitud de la mano del imperio egipcio. Versículo 2. Habló Dios a Moisés y le dijo: yo soy Dios. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y Jacob como Dios omnipotente, pero con mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Versículo 6. Por lo tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Dios, yo os sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto. Os libraré de su servidumbre. Os redimiré con brazo extendido y con gran justicia. Os tomaré como mi pueblo, seré vuestro Dios. Así sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco debajo de las pesadas tareas de Egipto. El mensaje de Dios era claro. Díganle al pueblo que yo voy a actuar. Ese es el mensaje de Dios. Díganle al pueblo que yo soy Dios, que yo voy a sacarlos debajo de las pesadas tareas, que los voy a librar de la servidumbre, que los voy a redimir con brazo extendido. Díganle eso. Pero díganle algo más. No solo los voy a sacar allá de Egipto, sino que los voy a llevar a la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y Jacob. Yo les daré por heredad. Yo soy Dios. La promesa de Dios no era solo liberación de la esclavitud. La promesa de Dios era llevarlos a una tierra nueva. No solo la libertad, sino también la prosperidad. No solo sacarlos del pozo, sino acompañarlos en el camino y llevarlos a un destino seguro. Esa fue la promesa de Dios para su pueblo. Versículo 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés debido al desaliento que los embargaba a causa de la dura servidumbre. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra, di al faraón que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y Moisés respondió: los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo me escuchará el faraón a mí, que soy torpe de labios? Moisés dice: Señor, si ni los míos me creen, ¿cómo es que el faraón poderoso va a escuchar mis palabras? ¿Va a atender mis palabras? Si ni siquiera nuestro pueblo nos cree. Entonces Jehová habló a Moisés, a Aarón les dio órdenes para los hijos de Israel y para el faraón rey de Egipto, a fin de que sacaran a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son los jefes de las casas paternas. Hijos de Rubén, el primogénito de Israel, y entonces aparecen los nombres. Hijos de Simeón, aparecen los nombres. Versículo 16, estos son los nombres de los hijos de Leví.
versículo 21, y siguen los nombres, y versículo 22, y versículo 23, y versículo 26. Estos son aquel Aarón y aquel Moisés a los cuales Jehová dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por grupos. Versículo 27. Estos fueron los que hablaron al faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Fueron Moisés y Aarón. Versículo 28. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, le dijo: yo soy Jehová. Di al faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y esta historia va a continuar en los próximos capítulos. Y no va a ser fácil, pero el pueblo finalmente va a ser liberado. Y Dios tuvo que, desde comenzar a hablar suave hasta levantar su tono y hablar bien fuerte y sacudir aquel imperio para que el pueblo pudiera salir. Dios ama a sus hijos de manera especial. El amor de Dios es para con todos, pero el Señor ama aún más a aquellos que lo aman y que establecen una relación recíproca con Él. Este capítulo está escrito en la Biblia no solamente para recordar incidentes históricos de cómo estos líderes fueron comisionados para terminar rescatando por grupos y finalmente todo el pueblo esclavo en Egipto. Este capítulo está para mostrarnos que Dios es soberano por encima del imperio número 1 de aquellos días. Dios puede más que el que aparentemente puede todo, porque nadie puede lo que Dios puede. Él es omnipotente. Y el otro mensaje que tenemos que extraer de esta historia antigua en los registros de la Biblia es que nosotros también podemos hoy estar enfrentados a egiptos, a esclavitud, a faraones. Nosotros también, como Moisés, podemos sentir que no sabemos hablar, que no tenemos fuerzas, que no tenemos autoridad ni poder. Pero tenemos un Dios grande que nos da fuerzas y un Dios poderoso que nos capacita para vivir la vida. Y por grande que sea Egipto y por poderoso que sea el faraón, Dios es más grande que Egipto y Dios es más grande que Faraón. Yo no sé cómo se llama el faraón que te está molestando. Tal vez tenga que ver con un trabajo que no se consigue, tal vez tenga que ver con un curso, una materia que no se aprueba, tal vez tenga que ver con una salud que se debilita, tal vez tenga que ver con una muerte que se aproxima, tal vez tenga que ver con una crisis matrimonial y de familia que no hay cómo resolver. No sé cómo se llama el faraón, no sé cómo se llama el Egipto que parece dominar tu vida, pero sí sé cómo se llama el Dios Todopoderoso que dirige el universo y que está por encima de todos los poderosos enemigos que puedas estar enfrentando en este día. Y ese Dios es tu Dios. Promete estar a tu lado. Puedes contar con Él. Y Él quiere contar contigo. Por eso, en la plegaria, vamos a decirle a Dios que contamos con Él.
Gracias, Señor, porque tú puedes más que el mayor de los imperios. Gracias porque no importa dónde hoy estemos y enfrentados, vaya a saber con quién, y prisioneros, vaya a saber de qué cosa. Tú puedes con las cadenas, tú puedes con la esclavitud, tú puedes romper, tú puedes libertar, tú puedes llenar de paz, de sentido, de propósitos nuestra existencia. Si hay algún amigo que nos escucha o que nos asiste, que está extremadamente necesitado de un milagro de tu parte, te pido que por tu gracia lo hagas en este día. Si hay alguien cuya vida le sonríe, pero igual necesita tu abrazo protector y conductor, que lo sienta en este día y que juntos podamos admitir y permitir que nos dirijas, que nos bendigas y que guíes siempre nuestra vida. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza, las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Un nuevo reencuentro, un nuevo momento para estudiar, para compartir, para aprender las lecciones maravillosas de la providencia de Dios a través del recorrido por su palabra y también ahora con la orientación y el añadido, el adjunto, pero muy importante, consejo del Espíritu de Profecía. Bienvenidos, amigos, y también bienvenido, Pastor Bruno. Muchas gracias, siempre es un gusto poder estar así contigo, Pastor Eber, y con todos nuestros amigos y hermanos, sobre todo cuando nos mueve el mismo interés y el mismo deseo de profundizar las Escrituras, el plan, el proyecto, la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida. Pastor, ayer estuvimos viendo cómo el faraón tenía una actitud realmente reacia, paradigmática de todos aquellos que rechazan la presencia de Dios, el poder de Dios e incluso la existencia de Dios en un ateísmo moderno. Pero Dios no se da por vencido. Él tenía unos planes y aunque nosotros no nos damos cuenta, esos planes se van cumpliendo, ¿no? Y Dios lo vuelve a enviar a Moisés delante del faraón, pero parece que los líderes, el mismo pueblo de Israel, no estaba tan convencido, ¿no? Ellos no estaban muy convencidos de la forma como se estaban desarrollando las cosas. Ellos pensaban que de buenas a primeras el Señor los iba a liberar y ellos saldrían felices y contentos. Pero las cosas no estaban pasando como ellos habían planificado. ¿Existe alguna aclaración
en el espíritu de profecía del motivo por el cual estaba sucediendo así las cosas. Sí, es muy humano el paciente es el que le dice al médico cómo debe tratarlo, ¿no? Cuando lo natural, lo lógico y lo correcto es al revés. Claro. Pero bueno, aquí el pueblo quería que Dios actuara y a su manera, la manera en que ellos pensaban que debería actuar. Y Elena de White lo explica de esta manera. Los ancianos de Israel trataron de sostener la desfalleciente fe de sus hermanos, repitiéndole las promesas hechas a sus padres y las palabras proféticas con que antes de su muerte José predijo la liberación de su pueblo de Egipto. Algunos escucharon y creyeron. Otros, mirando las circunstancias que los rodeaban, se negaron a tener esperanza. Y los egipcios, al saber lo que pasaba entre sus siervos, se mofaron de sus esperanzas y desdeñosamente negaron el poder de su Dios. Cuando nosotros nos dividimos en nuestra fe y en nuestra creencia, los incrédulos se burlan. Sí. Continuó, dice, les señalaron su situación de pueblo esclavo y dijeron burlonamente, si vuestro Dios es justo y misericordioso y posee más poder que los dioses de Egipto, ¿por qué no os libra? Los egipcios se captaban de su propia situación. Adoraban deidades que los israelitas llamaban dioses falsos y no obstante eran una nación rica y poderosa. Afirmaban que sus dioses los habían bendecido con prosperidad y les habían dado a los israelitas como siervos y se vanagloriaban de su poder de oprimir y destruir a los adoradores de Jehová. Faraón mismo se jactó de que el Dios de los hebreos no podía librarlos de su mano. Qué tremendo. Aquí nosotros estamos viendo cómo la incredulidad frente al poder de Dios y a los enemigos de Dios frente a los hijos de Dios parece que estuvieran venciendo. Claro, porque la incredulidad no solo debilita al aparentemente creyente, sino que reenvalentona al incrédulo. Porque si los que confían no dan evidencias del valor de la confianza en Dios, el incrédulo se envalentona, dice, ¿para qué creer? Dios no existe. Si los que creen no creen, seguimos con lo nuestro. Sí, realmente eso era una situación bastante difícil para Moisés, porque él tenía que sostener una fe delante de los líderes y había gente que ya estaba desanimada de entrada. A veces pasa, ¿no? Con nuestra vida cristiana, nuestro caminar, encontramos una dificultad y decimos, bueno, ¿para qué? Por eso el Apocalipsis, cuando cuestiona la vida religiosa, lo que condena es la tibieza, porque la tibieza es peor que ser frío. Claro. Y porque entonces, el frío está frío y en algún momento puede percibir otra situación, pero el tibio se cree que está bien cuando está mal. Es realmente triste. Y estos creyentes parecen ser creyentes, pero no son creyentes, entonces no les sirve a ellos y no les sirve a los demás. Ahora, esto me hace pensar en otra cosa. Dios estaba mirando todo lo que estaba sucediendo. ¿Cómo le aseguró el Señor a Moisés que habría de utilizar la tenaz oposición de Faraón para beneficiar los propósitos de salvar a su pueblo? Elena de White escribió en Patriarcas y Profetas lo siguiente. Se le dijo que el monarca no cedería hasta que Dios visitara con sus juicios a Egipto y sacara a Israel mediante una señalada manifestación de su poder. Antes de enviar cada plaga, Moisés había de describir su naturaleza y sus efectos para que el rey se salvara de ella si quería. Todo castigo despreciado sería seguido de uno más severo hasta que su orgulloso corazón se humillara y reconociera al Hacedor del cielo y de la tierra como el Dios verdadero y viviente. O sea que el llamado de atención de Dios procura siempre rescatar, redimir, salvar. O sea, es la advertencia de un juicio. Cuando yo no escucho la advertencia, viene el juicio. Claro. Y cuando yo no escucho este juicio, viene un juicio mayor. Alguien dice, pero que Dios es malo, se enoja, es vengativo. No, es que en esa advertencia, que puede ir en aumento, o en la ejecución de esa advertencia, que puede ir en aumento, hay una manifestación del amor de Dios. Y yo uso siempre la figura del médico, ¿no? El médico que a veces tiene que hablarme duro para que yo entienda, Claro. o que a veces tiene que cortar una parte que está mala
para que pueda vivir. Evitar que el mal se propague. Entonces, ¿que el médico es malo, que me está asesinando un pedacito, me está cortando, me está hiriendo, me está haciendo sangre? No, no es malo. Está haciendo eso para salvarme. Entonces, lo que Dios procura a través de su advertencia y de sus mensajes de juicio es salvar. Él no quiere la muerte del que muere, Él quiere la salvación. Entonces, la declaración continúa y dice: el Señor iba a dar a los egipcios la oportunidad de ver cuán vana era la sabiduría de sus hombres fuertes, cuán débil el poder de sus dioses, que se oponían a los mandamientos de Jehová. Castigaría al pueblo egipcio por su idolatría y anularía las supuestas bendiciones que decían recibir de sus dioses inanimados. Dios glorificaría su propio nombre para que otras naciones oyeran de su poder y temblaran ante sus prodigios, y para que su pueblo se apartara de la idolatría y le tributara verdadera adoración. Los egipcios tenían dos problemas, que son también problemas similares a los que muchos tienen hoy. En primer lugar, creían en sus propias fuerzas. Sí. Y en segundo lugar, creían en dioses que ellos mismos habían fabricado. Eran de su invención. Eran su invención, de su imaginación. Y Isaías dice: ¿qué dioses son los que se hacen con nuestras manos? Como no se mueven, no hablan. Tú haces un dios, dice, Sí. con una madera, un pedazo lo usas para calentarte, para hacer una comida, otro pedazo y el otro para hacerte un dios. Entonces, los egipcios tenían ese problema. Creían en sus fuerzas poderosas, la soberbia, y creían en dioses inexistentes. Y Dios quería enseñarle a los egipcios y a los israelitas y a nosotros y a ustedes, que no es por nuestra fuerza, no es por nuestra sabiduría, y que tampoco es por la adoración de dioses que nuestra propia imaginación o necesidad crea. Es por la fuerza, por el poder, por la existencia y por la misericordia de Dios. Qué importante eso que acaba de decir, pastor. Eso nos libera de una batalla personal contra la autosuficiencia, que es tan difícil de librar, ¿no? Y bueno, con ese pensamiento, amigos, nosotros nos vamos a un breve corte y retornamos para continuar nuestro programa. ¿Qué tal? Acompáñame a seguir leyendo otra cita inspiradora de los escritos de Elena G. de White. Y al transcurrir los años de la eternidad, ofrecerán más ricas y gloriosas revelaciones de Dios y de Cristo. Así como el conocimiento es progresivo, también el amor, la reverencia y la felicidad aumentarán. Cuanto más aprendan los hombres acerca de Dios, más admirarán su carácter. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:13. El pecado y los pecadores no existen más. Todo el universo de Dios está purificado. El gran conflicto ha terminado para siempre. ¡Qué linda promesa! Esa cita tú la puedes encontrar en este libro maravilloso que se titula La historia de la redención. Un libro escrito por Elena G. de White y que es un libro maravilloso que no puedes perder la oportunidad de no tenerlo en tu biblioteca personal. Así que te invito a que lo puedas adquirir. Ingresa a la página www.aces.com.ar o visita una iglesia adventista del séptimo día y adquiere este material. También puedes hacerlo descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Como ustedes se han dado cuenta, amigos, Dios tiene sus propósitos y aunque a veces parecen demorar, sin embargo, Él está tratando de hacer algo mejor por cada uno de nosotros. En este momento recibimos la aplicación personal importante y también la oración de despedida. Gracias, pastor. Amigos y hermanos, siempre es mejor seguir el camino inexplicable de Dios que el camino explicable de nuestra propia imaginación. Por eso los animo a seguir el camino inexplicable de Dios, que no es tan inexplicable, porque a través de su palabra resulta siempre claro para nosotros. Ahora vamos a orar. Señor, que estás en el cielo y que también estás dispuesto a estar en nuestro corazón y en nuestra vida, te pedimos que
no seamos así al revisar la historia, rápidos en condenar a los egipcios, sino más bien que pensemos en nosotros mismos, si acaso la incredulidad o la idolatría no nos está ganando la partida. Que no seamos tan rápidos en condenar al pueblo de Israel por una fe vacilante, si acaso nosotros también no estamos dudando de tu palabra y de tus promesas. Danos una actitud diferente, que confía plenamente, que depende permanentemente y que actúa en consecuencia. Bendice a todos nuestros amigos, nuestros hermanos, cubre la necesidad de cada uno. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, tenemos un compromiso. El día de mañana continuamos con este recorrido a través de la palabra de Dios con la inspiración profética, dándonos el consejo oportuno. Nos vemos, nos reencontramos el día de mañana.